Bueno chicos, hace unos días James Gunn ya nos dio una serie de noticias de sus planes en su pistola verso y algo que llamó la atención de algunos fueron el comando de criaturas, personajes que ni yo recordaba, de hecho solamente los ubiqué de momento por Frankenstein de los Nuevos 52, así que vamos a hablar de ellos a ver si el morbo genera dinero, así que sin más preámbulos comencemos. El equipo original debutó en Weird World Tales número 93 de noviembre de 1980, siendo creados por J.M. Demetis y Pat Broedick, aunque fue Robert Kaniger quien escribió la mayoría de los cómics. El grupo original estaba formado por el hombre lobo, el vampiro, Frankenstein y la Gorgona, ya sabes, los enemigos del Santo y Blue Demon. El grupo actual debutó hasta los años 2000, siendo reimaginado por Tim Trauman y Scott Ayton. Este grupo tiene o tuvo su primera sede de combate en la isla Ferris de Nueva York. En pocas palabras, ellos eran una especie de monstruos creados artificialmente a partir del proyecto del profesor Marusky y Robert Crane. Esto en el proyecto M, básicamente era un proyecto de Black Ops patrocinado por el gobierno gringo, donde se modificaba genéticamente a los soldados para convertirlos en, super soldados. De aquí también salió Miss América, aunque ella raramente se le ha asociado al comando. También es interesante que el villano Ultrahumanidad se infiltró aquí en una ocasión con ayuda de Deadpool para intentar conseguir un cuerpo nuevo, pero no lo logró. El grupo original tuvo su mayor auge en la Segunda Guerra Mundial. Ahí lograron destruir varias copias de líderes nazis que habían sido enviadas a Francia para expandir el Reich. También estando en Francia fueron enviados a salvar a la doctora Anna Frederick, aunque la misión salió bastante mal y no pudieron rescatarla, así que se vieron obligados a ejecutarla para que ella no construyera armas para los alemanes. Esto provocó que, el hombre lobo empezara a tener problemas psicológicos porque se sintió muy responsable de esto. Pero no fue la primera atrocidad cometida por los comandos, ya que de hecho el grupo también asesinó a más de una docena de niños super soldados que habían sido creados por los alemanes. Posterior a todas esas aventuras en Francia, el grupo fue enviado a la isla de los dinosaurios, sí, la misma del primer Suicide Squad. Ahí destruyeron una base del Eje y tuvieron interacción con el primer Suicide Squad de Ricky Flag Sr. También estando en esas latitudes encontraron una civilización submarina, una especie de rescoldo de la Atlántida, pero no la propia Atlántida, que estaba trabajando con los alemanes construyendo robots para el Reich y así lograr sus objetivos de conquistar el mundo. Of course. Desde luego que el comando tuvo que destruir a estos robots, aunque significó que G.I. Robot, uno de sus miembros, tuvo que sacrificarse. Nada de otro mundo, era un robot. De hecho, poco después se construyó un G.I. Robot 2. Sin embargo, este se perdió en el espacio cuando un Zeppelin experimental perdió el control, aunque él con el resto del comando después fueron vistos en la nave de Brainiac. Esto es importante de mencionar, ya que el comando estuvo desaparecido en el Zeppelin por más de una década. Sin embargo, se vio que habían sido capturados en el espacio por Brainiac. Ahí fueron salvados por Superman y se unieron al Hombre de Acero para enfrentarse a Brainiac, logrando así regresar a la Tierra. Una vez de regreso a la Tierra fueron a buscar de nuevo al científico que les dio sus poderes. Extrañamente encontraron que este seguía vivo, ya que había reemplazado muchas partes de su cuerpo con prótesis mecánicas y tomaba un tratamiento de rejuvenecimiento que lo hacía casi inmortal. Los miembros del comando pidieron también alargar sus vidas y obtuvieron lo que querían, sin embargo fueron perdiendo su humanidad, convirtiéndose más en los monstruos clásicos a los que representaban. En esta parte el comando obtuvo una serie regular efímera donde fueron creciendo bastante, reclutando a más miembros
que en su mayoría se asociaban o se parecían a monstruos de terror, aunque había una que otra excepción. Sin embargo, el grupo llegó a ser tan grande que se separó en la división Alfa y en la división Beta. La Alfa eran los agentes de campo, que eran los miembros de más experiencia, y la Beta se quedaban entrenando y haciendo el trabajo de laboratorio. En esa época, Medusa descubrió que la Tierra iba a ser invadida por una Tierra alterna que era gobernada por un villano llamado Lord Saturna. Esto llevó al comando a una larga guerra contra Satura y contra sus principales generales. Fue una batalla sangrienta porque, como quizás ya lo hayas notado, estos tipos son un tanto hechis y bueno, terminaron matando a Saturna y a prácticamente todo su ejército. Posterior a eso, los comandos tuvieron una participación como personajes muy secundarios, casi de fondo, en el proyecto OMAC, y durante la Crisis Infinita vemos una prisión llamada Enclave M que está en poder de Maxwell Lord y, según se explica, fue construida para mantener a raya a los miembros del comando que se salieran de control. En Generación Perdida vemos que Maxwell Lord logra tomar el control de los comandos usando sus superpoderes psíquicos y los manda a atacar a la Liga de la Justicia Internacional, pero obviamente los liberaron del control de Lord, aunque eso sí, Maxwell Lord se salió con la suya porque logró capturar a Blue Beetle, lo cual era su objetivo. En el Flashpoint vemos que de hecho Frankenstein y Matt Server, uno de los miembros principales del comando, existen desde la era de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron a lo largo de los años hasta el inicio de la Guerra de las Amazonas y los Atlantes. Al principio de las hostilidades estuvieron en Ciudad Gótica, pero después se movieron a Europa, donde se estaba desarrollando la mayoría de las hostilidades. Ellos pueden ser vistos como parte de la resistencia de Grifter durante las batallas finales y sobre todo en el cómic de Lois Lane y la Resistencia. En los Nuevos 52 estos personajes cobran un poco más de relevancia. Aquí se introduce el cómic de Frankenstein, agente de Shade. Shade era una especie de Argus, una especie de Shield para que lo entiendan todos, pero que se especializaba en contener amenazas sobrenaturales y Frankenstein era uno de sus principales agentes. Aquí veíamos que los comandos eran de hecho un grupo de choque que habían sido creados por la doctora Nina Marusiki, y entre sus miembros estaba Calice, una momia, Warren Griffin, un hombre lobo, y Vincent de Volco, un vampiro, todos creados por medios artificiales. Es importante resaltar que incluso la doctora Nina experimentó consigo misma, convirtiéndose en una especie de ser anfibio. Y después Frankenstein también lleva a su novia al equipo. El grupo era interesante y es la versión que yo más recordaba, aunque lamentablemente debido a que esos cómics de Shade no vendieron mucho, desaparecieron en el primer año de los Nuevos 52. Y bueno, eso es el resumen general que te puedo dar de los personajes, pero para que el video quede más largo y yo pueda ponerle anuncios en los anuncios, vamos a hablar de los miembros que James Gunn ya nos presentó para su serie animada. El Dr. Alex Stradius, también conocido como el Dr. Phosphorus, era parte de un grupo llamado el Club de Estrancos. Esta agencia quería construir una planta nuclear en el interior de Ciudad Gótica, pero Bruce Wayne lo impidió y toda la ciudad lo apoyó porque bueno, con todos los problemas que tiene Ciudad Gótica, una planta nuclear ya sonaba una pésima idea. Es así que la planta se construyó en las afueras. Durante su trabajo, el doctor se infectó por radiación con un tipo de arena radiactiva experimental. Así se convirtió en una criatura sin piel, ya que su piel se desintegró y pasó a ser una especie de ente de energía nuclear cuyo esqueleto era visible desde fuera. Posterior a eso se explica que de hecho usa un traje especial para contener la energía de su cuerpo y bueno, evidentemente tiene poderes radiactivos. Phosphorus se volvió loco y le echó la culpa a Ciudad Gótica de su condición, así que intentó destruirla, pero obviamente fue detenido por Batman y al parecer
había muerto al caer a un reactor nuclear. Años después, Fósforo volvió a aparecer y es uno de los villanos que vendió su alma al demonio Nerón, pidiendo un mayor control de sus poderes. Tras esto, y ya con sus poderes más estables, intentó matar a Ted Knight, el hijo del Starman original y técnicamente el segundo Starman. La pelea fue muy extrema al punto que Starman, dándose cuenta de que Phosphorus es un peligro para todo el mundo, lo llevó hasta el espacio, donde rasgó el traje de contención, liberando su poder nuclear y matándolo en el acto. Algunos años después, Phosphorus regresó en Detective Comics, ya que fue resucitado por Cadmus y una vez más intenta destruir Ciudad Gótica, pero Batman lo manda a Arkham. Tras eso tiene apariciones casi como cameos, es más, ni cameos, como personaje de fondo en Batman Rip y El Día Más Brillante. Posterior a esto, y ya en los Nuevos 52, lo vimos como enemigo de Gatúbela, y de ahí es solo un personaje de adorno en Forever Evil y en muchos cómics de Batman, donde uno de los más recientes es Tres Guasones. Richard Montgomery Flagg es el líder del primer escuadrón suicida de la Segunda Guerra Mundial, el de los soldados que estaban en la isla de los dinosaurios. Él conoció al comando durante su estancia en la isla de los dinosaurios y bueno, trabajaron junto al escuadrón suicida. Ricky Flagg, como sabrás, bueno, terminó siendo un soldado muy importante de Estados Unidos, que también intentó crear un segundo escuadrón suicida cuando la Sociedad de la Justicia se desintegró, y él entrenó a su hijo, el actual Ricky Flagg, como uno de los militares más peligrosos del mundo y como líder de las nuevas versiones del Suicide Squad. El monstruo de Frankenstein de DC es de hecho el moderno Prometeo que fue creado por el Dr. Victor Frankenstein en la novela de Mary Shelley, que sobrevivió al hundimiento de su barco y logró nadar hasta los Estados Unidos. Ahí fue encontrado y reparado por el Dr. Victor Adam, a quien por cierto Frankenstein mató porque él no quería sobrevivir. El caso del asunto es que después de los eventos de la novela, él se convierte en una especie de antihéroe oscuro que se enfrenta al villano Melmont en los años 1870, ya que Melmont es uno de esos villanos que por algún motivo quieren destruir a la humanidad para quedarse solo. Frankenstein fue desactivado a finales de los 1800, pero para el año 2005 fue revivido para combatir contra un también resucitado Melmont. Tras derrotarlo, él se convierte en un héroe que empieza enfrentando amenazas mayormente sobrenaturales, una especie de Hellboy de DC si lo quieres ver así. Sin embargo, con el paso de los años ayudó a otros héroes con todo tipo de amenazas, incluso amenazas de índole extraterrestre, siendo destacable que de hecho él y muchos junto a Hawkman y muchos exmiembros del Authority formaron una nueva alineación de los Wildcats en Nuevos 52 específicamente para Futures End, y también ha terminado siendo un miembro muy destacable de la Liga de la Justicia Oscura. G.I. Robot. El primer robot de este tipo era apodado Joe. Él fue creado por el Dr. Ross Andru. En pocas palabras, es un robot de combate, el primero de una serie de robots cuya creación fue ordenada por el Pentágono para luchar contra los nazis. Él fue parte de los comandos y llegó a interactuar con el Suicide Squad en la isla de los dinosaurios. Sin embargo, murió durante esa aventura. Un segundo G.I. Robot fue construido y apodado Mark e interactuó con las versiones modernas del grupo. Desde ese momento y hasta la actualidad ha habido 6 G.I. Robots que han interactuado con las diferentes versiones de los comandos, a veces también con el Escuadrón Suicida, a veces con Jaque Mate y bueno, con quien sea necesario para la trama. John Monroe fue un estudiante de Stanford en los años 60 y posteriormente fue profesor en la Universidad de Pittsburgh. Sin embargo, su vida fue difícil, llena de abuso infantil, bullying y demás. Esto hizo que en un momento de su vida se volviera loco y se convirtió en un asesino en serie que usaba un disfraz de comadreja.
razón por la cual lo apodaron así, Weasel, comadreja. Es destacable que él intentó matar en varias ocasiones a Martin Stein, pero como te estarás imaginando, con un asesino en serie en Ciudad Gótica, fue detenido por Batman y mandado a Arkham, posteriormente al Escuadrón Suicida, donde murió en su primera misión. En Nuevo 52 fue representado como un humano comadreja mutante, algo quizás similar a Killer Croc y cosas como esa, pero nunca se le dio protagonismo ni se explicó realmente de dónde salió. Nina Mazuriki es una científica de Shade que perdió a su única hija debido a una enfermedad terminal cuando ésta era una niña pequeña. Esto le hizo centrarse mucho en su trabajo y volverse un tanto loca. Sus experimentos la llevaron a crear híbridos de animales con humanos, ya sabes, cosas justamente como Killer Croc y así, mutantes que combatieran para los comandos. Sin embargo, sus especímenes se volvieron locos y perdieron el control. Ella era incapaz de matarlos porque les tenía mucho cariño, los veía como sus hijos, así que con ayuda de Ray Palmer, el átomo, fueron encerrados en una prisión microscópica especial. Esto no la detuvo y de hecho siguió adelante con sus experimentos trabajando para Shade, los cuales, como ya dije, la llevaron a convertirse en un ser anfibio con cola de sirena y patas y otras partes que recordaban a una rana. Pero como todos los personajes quedaron olvidados en los Nuevos 52. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemos, Gonzalo Paredes, Baracom, el Tribunal de los Búhos, Alex Zúñiga, Luis Guillermo López, Envidia Biónico y al Dr. Rich por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme, ¿qué opinan de estos personajes y qué expectativas tienen de los mismos? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.